En el último tercio del siglo XVII se establece una nueva orden religiosa en la isla de León, el Carmen Descalzo, orden que hunde sus orígenes en la fundada por Simón Stock en el siglo XVIII. Antes de la reforma impulsada por Santa Teresa, todos los miembros de la orden iban calzados. A partir de dicha reforma, acontecida en el siglo XVI, hoy existen calzados y descalzos, posición esta última que fue la defendida por la Santa de Ávila. Su instalación en San Fernando coincide con el episcopado de don Juan de Isla, obispo de Cádiz entre los años 1677 y 1680, posteriormente preconizado arzobispo de Burgos. Este prelado, que pudo comprobar la precaria situación eclesiástica de la isla de León en la segunda mitad del siglo XVII, donde solo existía la parroquia del Castillo, procuró con su establecimiento una mayor atención espiritual de la población isleña. En este contexto, en 1680, el provincial de Andalucía, Fray Antonio de la Trinidad, acude a Cádiz acompañado por varios religiosos carmelitas elegidos para la fundación. Ese mismo año fue traída a San Fernando la primitiva imagen de la Virgen del Carmen que donó una señora venida de Indias. El nuevo convento fue erigido a mano izquierda del Camino Real, en terrenos propiedad del sexto duque de Arcos, don Manuel Ponce de León. Su construcción radica de la necesidad de un templo digno para albergar el culto a la Virgen del Carmen, actual patrona de la población isleña, iniciándose la obra en 1712. A principios de los años 30 ya estaba preparada para ser utilizada, siendo inaugurada el 3 de febrero de 1733. Se llevó a cabo una celebración con procesión general con la Virgen del Carmen en andas y el Santísimo bajo palio. En años sucesivos se fue completando, instalando en 1736 un altar mayor y en 1748 la campana mayor. Antes de entrar en el templo, en la fachada principal, podemos contemplar el escudo de la Orden Carmelitana y una bellísima Virgen del Carmen realizada por Cayetano Acosta en 1748. En su interior, el antiguo cenobio tiene planta de cruz latina con 3 naves. La central la ocupa el camarín, donde se ubica la Virgen del Carmen sedente con el Niño Jesús, obra fechada hacia 1740. En el testero izquierdo del crucero se encuentra un retablo neoclásico, que alberga una de las piezas más interesantes de la iglesia, un San José, realizado en Génova a mediados del siglo XVIII de Pietro Galeano. El primer retablo de la nave del Evangelio lo ocupa una talla de Jesús Nazareno, de vestir fechable en el primer tercio del siglo XVIII. En la siguiente capilla, la de Nuestra Señora de los Dolores, vemos su imagen titular realizada en la primera mitad del siglo XVIII de escuela italiana. Podemos contemplar del mismo modo los blasones de los Barrios y los Balbas, pertenecientes a don Alonso de Balbas y a doña Rita de Barrios. La lápida que podemos ver al pie de esta capilla es la del hijo de ambos, el marqués de Gracialegre, don Manuel Balbas y Barrios. La siguiente capilla está dedicada al retablo del Santísimo Cristo de la Salud, construido entre los años 1736 y 1739, siendo prior Fray Juan de la Virgen el que podemos admirar la imagen del Santísimo Cristo de la Salud de escuela genovesa, restaurado en los 1987-1988 ya del pasado siglo. A ambos lados del Señor pueden verse las esculturas de San Juan Evangelista y de Santa María Magdalena, igualmente testimonios de la poderosa influencia del arte ligur en la bahía gaditana. Siguiendo nuestro recorrido encontramos el retablo de San Antonio de Padua, realizado entre los años 1748 y 1751, con una magnífica escultura napolitana del santo datada hacia 1733. En el retablo de Santa Rosalía de Palermo, realizado en el tercio final de la centuria diocesesca, pueden verse además de la santa titular a San Miguel y a San Juan Nepomucemo. Pueden contemplarse las armas del Marqués de la Victoria, título concedido por Felipe V el 7 de mayo de 1744 a don Juan José Navarro de Viana y Búfalo, que se hizo cargo del patronazgo de esta capilla en el reinado de Carlos III. Este blasón se encuentra igualmente en el Panteón de Marinos Ilustres. Esta capilla pasó posteriormente por herencia a las hijas de este célebre marino. Una de sus hijas, doña Rosalía, se casó con don Gutiérrez Evie Bustamante, jefe de la escuadra de la Real Armada y primer marqués del Real Transporte, título concedido por el rey Carlos III en 1760. Ya en la nave de la epístola hay que admirar el retablo del Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro, procedente de la antigua Capilla de la Salud, también de origen italiano, datable a fines del siglo XVIII, y la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad de mediados del 700.
A su lado tenemos el retablo de Nuestra Señora de la Salud, construido en la segunda mitad de la centuria decimonónica, con la imagen de Nuestra Señora de la Salud datable en el siglo XVIII. Justo a continuación contemplamos el retablo de San Juan de la Cruz, que albergó durante más de 2 siglos a la patrona de San Fernando, la Virgen del Carmen coronada. Esta capilla fue propiedad de la Cofradía del Carmen. Podemos ver en este magnífico retablo a San Juan de la Cruz y en el ático un pequeño lienzo de San Juan Nepomuceno y el escudo de la Orden del Carmelo. Continuamos el recorrido en el antiguo altar de San José, actualmente dedicado a Santa Teresa de Jesús, donde podemos ver los escudos de don Juan José García y Josefa Antonia de Berroa, patronos de dicha capilla desde 1742. En el retablo podemos ver junto a la titular Santa Teresa de Jesús, canonizada en 1925 siendo Papa Pío XI, a Santa Gertrudis de la Magna y otra Santa Teresa. Por último nos encontramos el retablo del Niño Jesús de Praga, antiguamente bajo la advocación de San Francisco, que fue costeado por don Manuel Arriaga, cuyo escudo de armas puede verse por duplicado a ambos lados de un lienzo que representa a Santa Magdalena. En el siglo XIX, que tanto marcó al término municipal isleño, el Carmen de San Fernando fue otro de los templos sede de las Cortes Constituyentes de la nación española. En octubre de 1813, un brote epidémico en la capital decide a las Cortes trasladarse nuevamente a la isla de León, donde permanecerán hasta su traslado a Madrid el día 29 de noviembre de ese mismo año. Como puede leerse en una placa situada en la fachada del antiguo cenobio carmelita, en este templo las Cortes reunidas en sesión decretaron conceder a la villa de la Real Isla de León el nombre de Ciudad de San Fernando. En agosto de 1835, cuando se produce la exclaustración, los religiosos carmelitanos sumaban 35 frailes. Tras la exclaustración quedaba el cargo del culto del templo don José Gómez Torrico, también conocido como Fray José Gómez de Santa Catalina, que ejercerá hasta su fallecimiento en 1856. Será sucedido como capellán de la Iglesia y de la Hermandad del Carmen el sacerdote Francisco de Paula Almeida, hasta su óbito acontecido el 17 de marzo de 1900. Tras el fallecimiento del padre Almeida, el obispo don José María Rancés Villanueva ofrecerá nuevamente el templo a la Orden Carmelitana. Esta restauración de los carmelitas en su antiguo cenobio isleño será fugaz, ya que la Orden del Carmelo devolverá el templo a la diócesis, alegando la falta de religiosos con los que hacerse cargo de su administración. Será en 1922, en tiempos del obispo don Marcial López Criado, cuando los carmelitas acepten las administraciones de este antiguo templo isleño. En nuestros días, el Carmen sigue siendo uno de los templos más emblemáticos de la antigua isla de León. La comunidad de los carmelitas que lo habita continúa como en el siglo XVII, asistiendo espiritualmente a los isleños, mereciendo una especial mención su labor educativa a la infancia en el Liceo Sagrado Corazón de Jesús.